Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, está con nosotros, hoy tomándose un café aquí en la mesa de Matices, donde vamos a conversar sobre la salud de la niñez costarricense. Doña Olga, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted por la invitación. Un honor poder compartir este café hoy en la tarde. Siempre que nos acompañan, la verdad es que es un gusto para nosotros, porque yo normalmente, usted nos acompañó una vez, si no me falla la memoria, aquí en Matices, después nos acompañó en una velada de Navidad, pero siempre que yo converso con usted me pasan dos cosas. Una es que salgo con muchísimos datos que no conocía, que usted maneja muchos datos, y otra es que salgo sensibilizado, digamos, de su carisma, pero además algo muy preocupado de la situación de la niñez costarricense. Yo tiendo a empezar Matices hablándolo muy macro y después vamos centrándonos, y quería que me hiciera una evaluación sobre la salud de los niños costarricenses. Doctora. Mire, yo creo que Costa Rica tiene un panorama en salud infantil que es un panorama que tiene dos caras. Una cara muy optimista en el sentido de que tenemos una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de todo el continente americano. Uh-huh. En Costa Rica solo se mueren 8,2 niños de cada 1,000 niños que nacen. Y eso es una cifra de lujo. Uh-huh. Muy pocos países del mundo exhiben tasas de mortalidad infantil de solo un dígito sin tener aborto. Los países que tienen un dígito es porque tienen aborto terapéutico. Entonces verdaderamente indica que ha habido una labor histórica de muchos pioneros en salud, en el área política, que han hecho las cosas bien. Uh-huh. Y que han permitido que tengamos un índice de salud de esta naturaleza. Costa Rica en salud infantil ha sido un país muy exitoso porque logramos dejar atrás las causas que hacían que los chiquitos se murieran hace 50 años, como eran parásitos, malnutrición, uh-huh, enfermedades infecciosas, enfermedades prevenibles por vacunación, ya forman parte de la historia. Y esa es la cara buena de la que nos tenemos que sentir todos muy satisfechos. Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos un desafío complicadísimo. Y el desafío estriba fundamentalmente en que siendo un país de renta media, nos toca enfrentar problemas de salud de país desarrollado, que son sumamente caras. Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué se mueren los chiquitos en Costa Rica uh-huh, en el año 2016? Bueno, se mueren en primer lugar de afecciones relacionadas con el periodo perinatal. ¿Esto qué quiere decir? Prematuridad extrema, uh-huh, complicaciones respiratorias al momento de nacer y en segundo lugar de malformaciones congénitas. Y dentro de la categoría de malformaciones congénitas, malformaciones de corazón. Usted intuye que el abordaje médico de este grupo de patologías es evidentemente mucho más caro, claro, y mucho más complejo para un sistema de salud que tratar desnutrición o tratar parasitosis. De hecho, en la prematuridad, ¿hay forma de evitar la prematuridad de los bebés? Sí, hay formas de evitarla porque hay algunos factores de riesgo que tienen que ver con prematuridad y uno de los más importantes es la edad al momento de procrear. La edad de la mujer. La edad de la mujer. Vamos a decirlo así, en términos ortodoxos, la mujer tiene una edad óptima para tener hijos que empieza alrededor de los 20 años uh-huh, y termina alrededor de los 35. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el comportamiento demográfico de esto? Cada vez vemos más menores de 18 teniendo bebés y esa es una preocupación enorme en Costa Rica, el embarazo adolescente, y cada vez vemos más también mujeres que en razón de sus estudios, de su desarrollo profesional, de las exigencias que tenemos en la sociedad contemporánea, postergan el inicio de la maternidad hasta después de los 35. Entonces, en ambos grupos de edad tenemos más riesgo de prematuridad y tenemos también más riesgo de malformaciones congénitas. Siguiendo en el tema de la prematuridad, bueno, ahí son factores, digamos, que podrían provocarlo, pero también hay factores externos, conscientes. El cigarrillo entiendo que es uno, el consumo de las drogas es otro también. ¿De qué debería de cuidarse una mujer embarazada para no
tener prematuridad, doctora? Sí, efectivamente hay varias cosas. La edad, el intervalo intergenésico, que quiere decir el tiempo que se da entre un embarazo y otro. Eso es importante. ¿Verdad? Eso es importante, que idealmente debe ser alrededor de 2 años. Eso sí, esa era la pregunta. Ese es otro detalle importante. La exposición, obviamente, a tóxicos, drogas, etcétera, es otro elemento importante. La anatomía del útero, el haber detectado por un ultrasonido que el útero tenga una anatomía normal. Y uno que lo dejo de último porque probablemente nos va a dar mucho que hablar, que es el tema del embarazo múltiple. El embarazo múltiple está concatenado con prematuridad. Es evidentemente más riesgoso que unos gemelitos sean prematuros a cuando estamos hablando de un producto único. Y el riesgo se incrementa a mayor cantidad de productos. Claro que de hecho, bueno, sí, lo dejo de último que he dicho, porque sí nos va a dar mucho que hablar. De hecho, se han generado muchos más casos hoy de partos múltiples que lo que ocurría hace 5 o 10 años. ¿Se le atribuye a algo particularmente, doctora? Sí, se atribuye fundamentalmente al acceso y a la difusión que tenemos actualmente de técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida, bueno, yo sé que ya en el país hemos tenido un debate muy intenso alrededor de esto, pero médicamente están concatenados con esto, están concatenados con embarazo múltiple, están concatenados con prematuridad, están concatenados con patología perinatal y si lo vemos en términos más fríos, están concatenados con costos muy importantes para el sistema de salud. Claro, pero cuando habla de técnicas de reproducción asistida, digamos, me permitiría pensar que si en los últimos 16 años no hemos generado en el país fertilización in vitro, pero sí otras técnicas de reproducción, no es la FIF la que ha generado este pico de embarazos múltiples, sino otras técnicas. Se me ocurre la inseminación artificial, doctora. Sí, también. Yo le diría que en general el desarrollo en el mundo de las diferentes técnicas de medicina reproductiva ha hecho que se incremente embarazo múltiple y ha hecho que se incremente prematuridad. No lo podemos señalar como un factor único, porque también existe y es incuestionable el hecho de la migración del inicio de la vida fértil hacia los extremos. Sí, que es un tema muy interesante, cómo se ha desplazado el inicio de la maternidad hasta o antes de los 18 o después de los 35. En el caso de las malformaciones congénitas, ¿cuáles son factores? Bueno, ya me contó lo de la edad de la mujer, pero ¿qué más podríamos hablar como un factor de malformación congénita? Sí, muy importante la exposición a tóxicos durante el embarazo. Sustancias tóxicas ambientales, como por ejemplo los insecticidas que se utilizan en los campos de cultivo, exposiciones a radiación, y una que es importantísima es la exposición a agentes infecciosos en el primer trimestre del embarazo. Tenemos un ejemplo muy candente en este momento, que es Zika, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo un virus cuyo comportamiento, vamos a decirlo con sinceridad, es relativamente inocuo en la población general, en una mujer embarazada en el primer trimestre de la vida, pareciera, porque todavía la evidencia científica necesita madurar un poco más, pero pareciera que afecta de manera importante el desarrollo cerebral y el tamaño de la cabecita. Claro, que de hecho, cuando usted dice inocuo, disculpe que le pregunte el término médico, pero significa que a cualquiera de nosotros que nos dé Zika, en realidad tengo Zika y no en ninguna cosa grave. El problema es con las mujeres embarazadas en el primer trimestre. Correcto. Sí, bueno, ¿qué otros factores infecciosos, agentes infecciosos pueden causar malformaciones que sean comunes, digamos, en Costa Rica? El término médico que nosotros usamos, a los que les tenemos muchísimo miedo, se llama el grupo TORCH. Es esa la sigla médica, y TORCH quiere decir toxoplasmosis, rubiola, sífilis, citomegalovirus y herpes. Entonces, con la excepción de la toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria, las demás son enfermedades virales que si infectan a la mujer embarazada en el primer trimestre del embarazo, producen una amplia gama de manifestaciones en el feto.
algunas sumamente graves. Por ejemplo, rubiola. La rubiola congénita es una entidad gravísima porque afecta el desarrollo del corazón. Okay. Entonces produce cardiopatías congénitas. La toxoplasmosis produce problemas en el desarrollo del cerebro. La toxoplasmosis es la que está normalmente relacionada con los gatos. Es correcto, es la que está relacionada con los gatos. ¿La rubiola hay mucho en Costa Rica? No, en realidad rubiola es una enfermedad prevenible por vacunación, sí, que en Costa Rica tenemos relativamente controlada y aparecen brotes, pero de manera muy esporádica. La sífilis, bueno, todos conocemos, es una enfermedad de transmisión sexual, sí. Que me atrevo a decir que es mucho más bajo que lo que ocurrió hace 50 años en Costa Rica y en el mundo, pero no sé si usted... Si lo vemos como hace 50 años, sí. Pero, Randall, con sífilis tenemos una preocupación grande, y es que hemos visto un ascenso en los casos de sífilis congénita en los últimos 10 años. ¿Sí? Creemos que estamos bajando la guardia en lo que se refiere a las medidas de prevención de sífilis, y desafortunadamente detectamos casi que de manera cotidiana. Sí, casi a diario. Casi a diario. Casos de sífilis congénita en toda la red de atención neonatal del país. Las medidas para evitar la sífilis, el condón. El condón, exactamente, el condón, el conocer las características clínicas de la enfermedad, que quiere decir pues la salida de un flujo en la región genital, la aparición de úlceras en la región genital, otras medidas de prevención importantísimas, el hacerse la prueba. Sí. En nuestro control prenatal obligatorio está incluido el BDRL, que así se llama el examen que detecta la sífilis, y evidentemente que hay un detalle importantísimo. A veces en el control prenatal fallamos porque la mujer embarazada se hace las pruebas, pero no insiste en obtener los resultados, y a veces no recibe esta retroalimentación tan importante para que pueda tomar medidas de tratamiento. No va a ver los resultados. No va a ver, o bueno, no asiste a otro sitio, sí. Exactamente, no sigue rigurosamente, digamos, que esa cadena del proceso. ¿Qué es citomegalovirus? Citomegalovirus es un virus del grupo de los virus herpes, que es un virus ubicuito, que quiere decir que se encuentra por todo lado, pero que en los niños con defectos del sistema de defensas y en el periodo fetal puede producir problemas muy graves. En los niños con defectos de las defensas los puede matar, y en los niños durante el periodo fetal produce sobre todo anomalías en el desarrollo del cerebro, con calcificaciones y problemas en la retina. ¿Por qué se pega? Así, hablando muy de la calle, ¿cómo se pega? Se transmite el citomegalovirus usualmente por lo que nosotros llamamos por transmisión vertical, de la madre al niño. Ok, ¿verdad? ¿Y a la mamá cómo se le transmite? A la mamá se le transmite de manera ubícuita. En cualquier momento. En cualquier momento, exactamente. ¿Y hay muchos casos, doctora? Sí, citomegalovirus es uno de los agentes más comunes del grupo. ¿Pero hay cómo luchar contra esa malformación o no? Lamentablemente no. El citomegalovirus es una entidad que si se adquiere, ¿verdad? Si se adquiere, es muy difícil dar tratamiento durante el embarazo. Existe un tratamiento para los niños con defectos de defensas, pero que no es pertinente en este escenario. ¿El herpes? El herpes es un virus también. Hay varios tipos de herpes, ¿verdad? Pero el herpes simple usualmente produce lesiones en la región genital como a manera de vesículas, y cuando el niño nace, el herpes pues puede colonizar diferentes partes de la anatomía del niño, la carita u otros sitios, y pueden presentar lesiones. Es un virus de transmisión sexual también, el herpes. Ok, entonces los niños costarricenses en 2016 mueren por prematuridad, por malformaciones congénitas, y dentro de las malformaciones congénitas me dijo las de corazón. Las de corazón. 40% de las malformaciones congénitas en Costa Rica son malformaciones de corazón. Y esto entonces, en términos numéricos, quiere decir que en nuestro país cada año nacen 500 chiquitos con cardiopatías congénitas. Cada año 500. Sí, es un detalle. Ahora bien, no hablemos de la mortalidad infantil, sino de la atención que hace el hospital de niños, que es diferente, es las enfermedades con las que llegan a atención al hospital. ¿De qué se enferman los niños costarricenses en 2016? Muy bien, esto ya pasamos entonces a hablar de morbilidad. La palabra morbilidad quiere decir eso, de que nos enfermamos. En Costa Rica los niños se enferman en dos grandes grupos de causas: las causas agudas,
que lo que quiere decir son aquellas enfermedades que aparecen de un momento a otro y que se van a curar en pocos días. Y las causas crónicas, que son enfermedades que tienen pues una instauración, digamos, más insidiosa y que algunas veces implica tener que vivir con ellas para toda la vida. Hoy no vamos a hablar de las causas crónicas, sino que vamos a hablar de las causas agudas. Es muy interesante hay patrones epidemiológicos muy característicos en todos los países, pero en Costa Rica los conocemos muy bien, porque somos bastante cuidadosos con los números. Sí. Y bueno, el Hospital Nacional de Niños es un reflejo de estos números. Entonces nosotros tenemos un comportamiento estacional. Este comportamiento estacional típico nos indica que usualmente en el primer trimestre del año en el que nos encontramos actualmente, los niños costarricenses se enferman fundamentalmente de diarrea. Y por lo general, la causa más común de diarrea es un virus que se llama rotavirus. Históricamente, el pico de diarreas lo tenemos siempre alrededor de la Semana Santa. Y de manera inversa al comportamiento de las diarreas, que en esta época tienden a subir, las infecciones respiratorias, las gripes, las bronquiolitis, otitis medias, infecciones de garganta, en esta época del año tienden a tener su periodo más bajo. Cuando inician las lluvias, generalmente en el mes de mayo, empieza una mayor circulación de virus respiratorios. Y entonces empezamos a ver que las diarreas bajan y los virus respiratorios nos muestran un ascenso. Y el pico respiratorio máximo generalmente se da en los meses de septiembre y octubre. Meses que para nosotros son de muchísimo apuro porque coinciden con el pico de nacimientos. Entonces tenemos muchísimo que hacer. Coinciden con el pico de nacimientos. Sí, por diciembre. Sí. Sí, es un detalle interesante. No es un mito. Sí. Ahora bien, de esas dos son las enfermedades, digamos, cuando usted agarra el año del Hospital Nacional de Niños, estas dos enfermedades son las que más atenciones generan. Sí, dentro de las causas médicas. Sí. Si nosotros analizamos las causas no médicas... Las traumáticas, digamos. Exactamente, las causas traumáticas, evidentemente las causas traumáticas son muchísimo mayores. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Las causas traumáticas pues son en este momento la causa fundamental de consulta y ahí incluimos ya un universo pues mucho más amplio y variado. Causas traumáticas vamos a llamar accidentales, por accidentes de tránsito, caídas, etcétera. Causas traumáticas producidas por diferentes formas de abuso infantil, que lamentablemente son también cada vez más frecuentes. Accidentes de tránsito, que también nos muestran un comportamiento creciente. Y mordeduras de perro. ¿Mordeduras de perro? Mordeduras de perro. Bueno, empecemos a hablar de las mordeduras de perro. ¿Cuántos, bueno, tal vez no tenga el dato a mano, pero cuánta gente atienden, cuántos niños atienden al año, doctora, por mordeduras de perros y por qué? Vivimos en una época en que ciertamente mucha gente tiene animales, de que promovemos enormemente la protección de los animales, la ley de bienestar animal, por cierto, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero hay un montón de chiquitos mordidos por perros. Sí, variamos, pero entre 150 y 200 casos al año atendemos por mordeduras de perro y es algo que definitivamente tiene que hacer llamar la atención. Hemos tenido algunos casos sumamente graves, incluso en que el niño ha requerido intervenciones de cuidado crítico para poderle salvar la vida derivado de una mordedura de perro. Yo, soy la primera abanderada de la ley de bienestar animal, porque en la medida en que tengamos mascotas adecuadamente cuidadas, los ataques contra los niños van a ir disminuyendo. Por otro lado, evidentemente, una parentalidad más activa y más responsable también hace que disminuyan este tipo de incidentes. Pero, doctora, usted es una observadora muy aguda. ¿Qué patrones ha encontrado usted en este tema de las mordeduras de los perros? Curiosamente, mordeduras de perro también vemos un comportamiento estacional. ¿Sí? Se dan más durante la época vacacional. ¿Y por qué razón? Nosotros teorizamos que probablemente aumentan en la época vacacional porque los niños permanecen más tiempo en la casa, porque también en nuestra sociedad actual
Muchas veces el niño está en la casa, lamentablemente no al cuidado de sus padres, porque sus padres tienen que trabajar. Ajá. Entonces, a veces al cuidado de un cuidador que tiene otras responsabilidades y no puede estar, pues digamos, pendiente de que haya una interacción apropiada entre el niño y los animalitos. Y también porque en esta época vacacional, y aprovechemos para hacer el comercial para Semana Santa, los niños visitan otras familias y no conocen cuál debe ser la forma correcta de interacción con las mascotas de estas otras familias. Es muy interesante, no me lo esperaba yo, el tema de las mordeduras de los perros. Los accidentes de tránsito, ¿cuánto representan, doctora, en las atenciones de causas traumáticas? Mire, los accidentes de tránsito son aproximadamente 3.500 casos por año que llegan al Hospital Nacional de Niños. 10 por día. Sí, 3.500 casos por año. Yo a veces sueño porque en el hospital existe un código que se llama Código Dorado, que es un aviso que damos a través del sistema de sonido cuando llega un niño politraumatizado, casi todos productos de accidentes de tránsito. Y yo soñaría con que exista un día en que ese aviso no suene, suena todos los días. Creo que esto es algo en lo que nos tenemos que preocupar. Nos produce muchísima tristeza el hecho de que de manera reiterada nosotros en todas las oportunidades que se nos dan insistimos en el hecho de aplicar las medidas de seguridad, de que el adulto tiene que ser un chofer responsable, de que no es aceptable la mezcla de alcohol y conducción, de que los niños tienen que usar los dispositivos de seguridad, que no podemos usar dispositivos electrónicos adentro de los vehículos, que tenemos que enseñarle a nuestros niños a utilizar implementos de seguridad en las bicicletas, a cómo cruzar las calles. Sin embargo, bueno, no nos podemos cansar porque no hay derecho, hay que seguir hablando del tema, pero los efectos que vemos en las reducciones de los números son pobres. Sí, son muy pobres. ¿Y los patrones dentro de los accidentes de tránsito es por irresponsabilidad en vehículos, es por atropello, es por bicicleta? ¿Por qué? ¿Por qué es? Dentro del grupo de los niños, la causa más común es atropello. ¿Atropello? Es atropello. La mayor parte de los niños que llegan víctimas de un accidente de tránsito eran peatones. Eran peatones. Y ahí pues también hay varias medidas que de hecho pues este año vamos a trabajar muchísimo y estamos buscando alianzas estratégicas con la Policía de Tránsito, con COSEBI, para hacer campañas de carácter educativo. La semana entrante de hecho vamos a trabajar mucho esto, incluso dentro del mismo hospital estamos haciendo una intervención de las salas de espera para introducir algunos elementos educativos en materia de seguridad vial. Qué interesante, porque cuando son atropellos significa que no solo podría ser un descuido del conductor, sino un descuido del adulto que acompaña al menor peatón. Efectivamente. Hay algunos niños que no saben cruzar una calle y bueno, hay elementos que pueden sonar redundantes, pero hay que enseñarle a los pequeñitos que las calles se cruzan en las esquinas, que deben utilizar la zona de seguridad, deben aprender cómo utilizar el semáforo. Y una de las medidas que bueno, yo tuve la oportunidad de verla en otro sitio, pero que resulta más importante en la prevención de atropellos en menores es explicarle al niño que antes de cruzar una calle tiene que cerciorarse de que ve a los ojos al conductor del primer vehículo. Ese contacto ojo a ojo evita que el conductor vaya a cometer una imprudencia y arrollar al chiquito. Vea cómo esto puede derivarse de una simple conversación en el hogar y puede prevenir que muchas vidas se pierdan. Pero es muy interesante, igual que cuando uno le enseña a los hijos que vuelva a ver hacia un lado, hacia el otro y regrese al primer lado para cuidar que no se le fue un detalle. El abuso infantil, doctora, tal vez uno de los casos más dolorosos. ¿Cómo está la situación en cuanto a atenciones de abuso infantil? También estamos muy ocupados con este tema. Tenemos muchísimo por hacer. Nos preocupan muchas cosas. Nos preocupan los números, porque fíjese que en el año 2006 nosotros atendíamos 2,5 casos diarios por posible violencia contra personas menores de edad. En estas primeras semanas del año 2016 estamos atendiendo 10,5 denuncias diarias por posible violencia. Entonces, exactamente, esto muestra un crecimiento cuantitativo incuestionable. Pero vayamos más allá de eso. A mí me preocupa también el aspecto cualitativo, la gravedad de los casos de violencia que hemos visto. Yo creo que es
pues tenemos que hablar inevitablemente del dolorosísimo incidente que se acaba de vivir en Matapalo, Guanacaste, donde ha existido un grupo de niños que fueron asesinados y dos niñitas pequeñas que quedan en estado de abandono durante unas horas, rodeadas por toda su familia fallecida. Este es un caso que nos estremece a todos y que nos hace reflexionar profundamente sobre cuál debe ser el camino correcto para evitar que este crecimiento continúe. ¿Qué hace el hospital cuando detecta que entra un niño cuyas señas, digamos, de las lesiones les parecen compatibles con un caso de violencia? Sí, bueno, en primer lugar, todo niño que llega al hospital, si se sospecha que es un caso de violencia infantil, se hospitaliza. No lo dejamos irse. Primera medida. Se da el beneficio, ¿verdad?, de la duda. Es mejor el beneficio de la duda para abordarlo. Luego de ello, el primer abordaje se hace a través de trabajo social. Nuestras trabajadoras sociales, que son pocas pero son muy eficientes, abordan el caso y dependiendo obviamente de la evidencia existente, de la intervención con la familia, empiezan a interactuar con las diferentes instancias, que algunas veces son organismos de investigación judicial, Ministerio Público, Patronato Nacional de la Infancia, etcétera. Ok, esa primera respuesta, digamos, es responsabilidad del médico. Es el primero que valora. Es responsabilidad del médico, es correcto. Ok, a la familia, supongo, a pura lógica, que no se le informa a priori que que sospechan que es un caso de violencia. Primero se hospitaliza al niño. Correcto, no se informa a priori porque esto obviamente sesga la evaluación social posterior que se requiere para el establecimiento de esto. Porque tristemente tenemos que decir, en casos incluso evidentes, ¿verdad?, donde uno encuentra estigmas incuestionables de agresión, como un mordisco, o como una lesión producida con un gancho de ropa. Es un estigma, así se llama, incuestionable. La familia, por lo general, niega que haya existido abuso, ¿verdad? En este caso, abuso físico. Sí, y es interesante porque no es el abusador el que lo niega, es la familia, para no meter en problemas al abusador. Sí, recordemos que la violencia es un fenómeno puertas adentro. Es muy inusual que un agresor agreda a su víctima en público. Sí. Esto es un fenómeno intrafamiliar y así se maneja a la hora de acudir a la atención a los servicios de salud. Sí, pienso en las mamás. Vamos a ver, tal vez está surgiendo mi pensamiento de un estereotipo, pero yo sí creo que las mujeres son más víctimas de abuso, de violencia, que los hombres. Entonces, pienso en las mamás que al ir al hospital con su hijo esconden, digamos, que han sido sus hijos víctimas de violencia, como seguramente ellas también lo son. Sí, claro, ese fenómeno se da. El fenómeno de violencia intrafamiliar usualmente no es exclusivo para el niño, sino que a veces lo sufre la mujer o lo sufre un adulto mayor que convive en el seno familiar. Pues sí hay que recordar que hay algunos perfiles, ¿verdad?, típicos del agresor. Tienden a ser más del género masculino, tienden a ser más adolescentes, ¿sí?, de poca educación, bajo nivel educativo, con antecedentes delictivos previos, o que están involucrados en actividades de orden ilícito, como tráfico de drogas, robos, etcétera. Ese es el patrón típico. Y hay un patrón típico que encontramos también, son usualmente grupos de personas con una red de apoyo familiar muy débil. Es decir, donde no encontramos otro adulto en la familia que pueda ejercer ese rol de contención y de protección hacia el niño. Estos datos son a mí me alarman enormemente. Doctora, decía usted que las profesionales en servicio social son muy pocas. Hablemos del recurso humano del Hospital Nacional de Niños. Bueno, creo que hay un dato fundamental antes. ¿Cuántos niños atienden ustedes al año en el hospital? En total, ¿sí, todos? En total nosotros tenemos alrededor de 13,000 egresos anuales. Okay. Alrededor de 13,000 egresos anuales. Pero egresos, ¿se cuenta también la gente que fue a consulta? No. Solo la hospitalización. Es solamente hospitalización. Si agregamos consulta, si agregamos consulta, estaríamos diciendo que estamos alrededor, vamos a ver, como de son alrededor de
120,000 consultas al año. Al año. 30,000 al mes, 1,000 al día. Más o menos. Más o menos. Sumada a las dos. Sí. Le pregunta, antes de seguir con el tema, le pregunta la colega Ani Pérez, Sí. La colega mía. Sí, la conozco. Dice, ¿tendrá la doctora datos sobre sífilis y enfermedades venéreas entre adolescentes? Que dice que dentro de algunos médicos, del gremio médico, dicen que es tremendamente alarmante, pero no sé si sabe algún dato, doctora. Sí. ¿Usted siempre sabe datos? No venía preparada para pero usted siempre ya sabe datos. Sí, Ani, sí podría contestarle que efectivamente estamos preocupados porque el número de venerias en la población costarricense, especialmente sífilis, está increciendo. No tengo las cifras acá, pero con muchísimo gusto, a través de don Randall, que tiene mi teléfono, puedo indagárselos y hacérselos llegar a la brevedad posible. Ok, entonces, sí. Bien, voy a apuntarlo también. Sí, claro. Ani, no es para robarte el tema, pero está muy interesante. Dejo que primero lo saque Ani y después nosotros lo desarrollamos, que son las enfermedades venéreas en adolescentes. Dice Tatiana Blandón, que es médico en Twitter, médica, digo, lo importante en la mortalidad infantil es identificar aquellas causas prevenibles, es decir, las que no debieron ocurrir. Claro. ¿Estamos fallando en algo en eso? Muy buena la observación de la doctora y viera que en esto nuestra principal preocupación es que si queremos lograr bajar las tasas de mortalidad infantil, lo que nos toca ahora trabajar es tratar de bajar lo que es mortalidad materna. Entonces, ¿qué quiere decir? Mejorar la calidad del control prenatal. Okay. Cada caso de un niño que fallece en Costa Rica, yo de eso me siento muy orgullosa. Cada niño que fallece, el caso con todos los detalles de quién era su mamá, qué edad tenía, cómo fue su control prenatal, en dónde le dieron seguimiento, qué fue lo que pasó, se discute en una Comisión Nacional de Mortalidad Infantil que tiene su sede en el Ministerio de Salud. Eso es de lujo para un país. Claro. Y precisamente uno de los factores que se identifican en esta discusión de caso por caso es que nuestros fallos están precisamente en el control prenatal. Y a la hora de orquestar, doctora, digamos, yo sé que evidentemente al Hospital Nacional de Niños no le toca el control prenatal, sino el del bebé cuando nace, pero orquestar, digamos, entre las autoridades la atención, porque yo conozco dos casos diferentes, uno de gente que no hace para nada control prenatal, mujeres que no hacen para nada control prenatal, y otras que lo hacen en exceso, es decir, que van a un hospital, ahí hacen el chequeo prenatal, van al EVAIS de la comunidad y hacen el otro, y después van a la clínica del cantón y llevan 3 controles prenatales al mismo tiempo, para evitar cualquier cosa. ¿Hay alguna orquestación que pueda generarse desde el Hospital Nacional de Niños para esto? Sí, bueno, yo se lo voy a plantear así. En control prenatal yo diría que vamos a alterar un poco el dicho, pero es mejor mucho que queme al santo que poco que no le alumbre, aunque el dicho no sea así, ¿verdad? Pero también hay otro que dice que no es bueno que haya muchos cocineros en una misma cocina, ¿verdad? Sí. Eso crea mucho enredo. En realidad es muy importante que es abominable que en el año 2016 una mujer responsable esté embarazada y no tenga control prenatal. Eso es una abominación, ¿verdad? Jamás podría ser. Yo diría que ya esta es una primera forma de agresión infantil. Sí. Esto es abuso prenatal. No, toda mujer embarazada tiene que tener su control. Ahora estamos trabajando en un proyecto muy interesante, que es la articulación de la red de atención neonatal para todo el país. Este es un proyecto que lo han hecho los neonatólogos, fundamentalmente, tanto del Hospital Nacional de Niños como de toda la red neonatal. Y aquí vamos a la parte del embarazo. Uno de los objetivos más importantes de esto es poder acercarnos a los obstetras, identificar los embarazos de alto riesgo y cuando se detecta un embarazo de alto riesgo donde el producto está amenazado, promover un traslado temprano al sitio de atención a donde ese niño se le puede ofrecer lo mejor. Vamos a ponerlo con un ejemplo concreto. Si yo tengo una madre embarazada en San Vito de Cotobruz, cuyo niño tiene una hernia diafragmática, que es una malformación congénita, donde las vísceras de la pancita se vienen para el tórax, que es gravísima, a esa mamá yo no voy a esperar en San Vito a que el niño nazca. Lo que voy a hacer es que a esa madre embarazada, cuando ya se acerque el momento del nacimiento, la voy a trasladar a una maternidad en San José para que la atención que reciba tanto ella como el producto sea la mejor que puede ofrecer nuestro sistema de salud.
Claro, es muy interesante porque no ocurría esto. No. Sí, de hecho, no es el tema de hoy, pero eso también tiene que ver, creo yo, con la desensibilización de a veces el aparato médico costarricense. Desde hace 2 semanas está, y que dicha, sobre el tapete el tema de la violencia obstétrica, que es interesante. Los que somos papás o tíos, sabemos que, lo que voy a decir es horrible, pero cuando la mujer está embarazada y entra a un hospital estatal, casi que es el conejillo de Indias de todos los practicantes que pasan por la maternidad, ¿verdad? Que hasta el último instante insisten los doctores, a veces pese al riesgo de sufrimiento fetal, en generar, digamos, un parto natural. Y también, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención, a las mujeres que le hacen legrados, están exactamente, doctora, en el mismo salón de las que acaban de tener un bebé. A mí eso me parece realmente abominable. Y conozco 3 hospitales al menos donde hay familias celebrando la llegada de un nuevo miembro de la familia y a la par una señora llorando porque le hicieron un legrado horas antes. Pero bueno, esto parte también de un tema de derechos humanos que ha estado sobre la mesa en los últimos días, que la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, ha puesto fuertemente sobre la mesa, que es el tema de la violencia obstétrica, que se puso de relieve también en el Día Internacional de la Mujer. Dice el POAS, 3.500 casos por accidentes de tránsito llegan al hospital de niños al año, especialmente atropellos. Es un dato sorprendente que se brinda esta tarde en Matices. Regresamos a Matices. Estaba comunicándole a la doctora Arguedas que a ella le tocará escoger la canción de cierre de Matices. Hoy escogió un piezón la doctora, así es que más adelante les contamos cuál es, pero no quite Matices. Seguimos hasta las 3:20. A esa hora ponemos la canción, bueno, 3:22, porque creo que esa canción es cortita. Y para hablar sobre la situación del Hospital Nacional de Niños. Le pregunté cuánta gente atendían, cuántos niños atienden. 13.000 egresos, es decir, 13.000 personas niños que entran hospitalizados y se les da la salida al año. Pero si lo sumamos a lo que todos los papás conocemos, que es el servicio de emergencias y consulta externa del Hospital de Niños, eso suma 120.000 consultas, dividido en 12 meses, por supuesto, son 10.000 al día, al mes, perdón, dividido los 10.000 al mes entre 30 días, ya vamos a ver, aquí necesito la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Sí, porque yo iba muy bien haciendo los cálculos, pero ¿qué va? Ya hay una hora en el día en que uno no puede hacer los cálculos tan fácil. Vamos a ver, 10.000 casos al mes, dividido en 30 días, son 335 casos. Sí. Hay consultas al día, es impresionante. Ahora bien, para 335 atenciones, ¿cuánta gente, cuántos colaboradores tiene el Hospital Nacional de Niños, doctor? Alrededor de 2.000. 2.000. Alrededor de 2.000 empleados, sí. Ok, tiene 2.000 empleados, de los cuales, ya antes me daba pena pedir datos que no había pedido antes. ¡Qué bárbaro! Pero usted le pido cualquier dato. Ahorita le pido el Producto Interno Bruto de Uganda. Pero, ¿cuerpo médico? Cuerpo médico alrededor de 150. 150 doctores. Sí, alrededor de 150. En cuanto a infraestructura, ¿qué le falta al Hospital Nacional de Niños? Yo creo que había conocido el servicio de, no sé cómo se llama científicamente, los bebitos que tienen problemas para alimentarse. Seguro neonatología o gastroenterología. Gastroenterología, sí. Antes, yo no sé, sí. Creo que ahora no, pero antes era fatal, eran todos los chiquitos ahí esperando en un pasillito de medio metro. Sí. ¿Cómo van en temas de infraestructura, doctora? Qué dicha que me hizo esa pregunta. Sí, ¿por qué? Porque es uno de los temas más sensibles, donde tenemos un desafío muy grande. Tenemos que recordar esto, la infraestructura de hospitalización que tiene el Hospital Nacional de Niños hoy es exactamente la misma que tuvo en el año 1964, cuando se abrió. O sea, nuestra área de hospitalización no ha tenido variaciones mayores. Claro que el hospital ha crecido en un edificio dedicado a especialidades médicas, pero por completo para consulta externa, y en otro edificio que se dedica para el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. Entonces, retomo el punto inicial. En las condiciones de hospitalización no hemos crecido. ¿Y qué ha pasado? Ha crecido la población infantil en 50 años.
Obviamente sí, ¿verdad? Sí. En el 64 eran alrededor de 400,000 niños menores de 12, esa es la cifra que tenemos, y en este momento manejamos alrededor de 1.200.000, 1.300.000. Pero no solo hemos crecido, sino que, como lo dijimos al principio del programa, manejamos enfermedades mucho más complejas. Ya no tratamos neumonías, ni meningitis, ni parásitos, sino que tratamos cardiopatías congénitas, tumores, leucemias, enfermedades metabólicas. ¿Y esto qué quiere decir? El equipo médico que se requiere para atender un niño de manera apropiada es muchísimo más, ocupa más espacio. Claro. Las áreas tienen que ser también más amigables, porque estos niños van a requerir hospitalizaciones más prolongadas, y tenemos como hospital la responsabilidad no solo de cuidar y hacer que el niño esté bien, sino de ofrecerle a los papás las condiciones mínimas para que puedan acompañar a su hijo durante los periodos de enfermedad. Entonces, ante ese gran desafío, justamente nuestra ambición y el motivo de lucha del hospital es que queremos construir la torre de cuidados críticos. Tenemos un proyecto que pues, a mí me da mucha pena decir que desde hace 6 años está en el tapete, un proyecto que cuenta con el financiamiento de FODESAF. El 0.78% de los fondos de FODESAF están destinados al proyecto Torre de la Esperanza, y que por diversas trabas en el proceso no ha podido edificarse. Bueno, ahora tenemos... ¿Cuáles son las trabas? Mire, trabas de varias naturaleza, desde la definición de las áreas que iban a estar en esa zona, hasta la elaboración del contrato de fideicomiso, el refrendo de la Contraloría para el contrato, y una serie de trámites en diferentes instancias, pues que usted conoce, que tienen que hacerse en Costa Rica para cualquier edificación. ¿Pero es la caja? No, yo le diría que no es solo la caja, es la caja y otras instituciones conexas. No, perdone, que si es la caja, la matriz, digamos, de todo el proyecto tiene que ser la caja. Ah, sí, claro, desde luego, okay. Desde luego. Pero los problemas no han estado en la caja, era lo que se me estaba aclarando, sino en general en han otras habido instituciones. problemas, si lo viéramos como una cadena, han habido problemas en los diferentes eslabones de la cadena. Gracias a Dios, yo quisiera decir que ahora estamos en un año muy positivo en lo que se refiere al contrato de fideicomiso. Celebramos que después de 6 años de que ese contrato estaba pegado, finalmente el contrato fue refrendado por las 3 partes, que son el Banco Nacional, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños. Finalmente logramos el refrendo de la Contraloría General de la República. Esa fue la buena noticia del año 2016. Ya tenemos el proyecto inscrito en Mideplan. Ya tenemos el proyecto en el portafolio institucional de proyectos de la Caja. Y bueno, el desafío que sigue es que ahora pues nos toca ir a presentarlo a la Junta Directiva de la Caja, ya para definir algunos detalles sobre cuáles son los servicios que se piensan ubicar ahí y cuáles son las proyecciones de crecimiento en cuanto a recurso humano que implica el tener esta nueva edificación. Pero ¿en cuánto tiempo se lo imagina usted? Mire, yo me imagino poniendo la primera piedra en el año 2017. ¿2017? 2017, sí, y con un periodo constructivo que creo que puede oscilar alrededor de unos 3 años. Ok, que en el 2020 esté construido. Sí. Doctora, con todo el respeto y consideración, pero a usted no le parece que está siendo muy positiva en ese plazo. Sí, puede decir que sí, yo soy excesivamente positiva, pero sí, yo sé. Eso me ayuda... me ayuda a acelerar las cosas, a contagiar el entusiasmo. Sí, es que es interesante, porque estaba recordando una nota que sacamos el lunes, ayer, en Noticia Monumental, sobre los hospitales de 3 provincias, bueno, de 3 sectores, perdón, Cartago es uno, Turrialba es el otro y Punta Arenas es el otro. Y cuando vamos a ir y preguntamos a la Caja, resulta que una de las obras empieza en el 2020, la otra empieza la contratación en el 2020, eso quién sabe cuánto nos va a dar. Y yo veo desde afuera como que los procesos, ahora sí, de ya dentro de la Caja, en temas de contratación, son muy lerdos. Aquí no hay que construir un hospital, es una torre. Sí, yo le diría, usted tiene razón que yo soy demasiado optimista, tiene toda la razón, pero eso me ha traído muchas ventajas. Pero le diría lo siguiente, este proyecto tiene un factor diferencial fundamental en relación con los otros, y es que está financiado. Okay. Es decir, es que tiene el contenido. Ya la plata la tiene. La plata está. De manera que a mí me parece que lo que sigue, que es la aprobación del anteproyecto,
el rediseño de planes constructivos, porque también ya existen algunos anteproyectos, algunos diseños constructivos previos, no son tan difíciles. Tenemos también a nivel del hospital ya una definición muy clara de cuáles son los servicios que queremos poner ahí. Y esa torre va a ser dedicada exclusivamente a cuidado crítico. Entonces, un poco todo lo que hemos estado hablando en esta tarde, nosotros vemos ahí nuestra unidad de cuidado intensivo pediátrico, que va a tener un área incluida en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, donde vamos a dedicarnos al cuidado intensivo cardíaco. Vemos ahí también nuestra unidad de cuidado intensivo neonatal. Vemos una unidad de quemados, una unidad integral, donde se incluya también la parte de rehabilitación y seguimiento del niño quemado. Vemos una unidad de trauma que cobije esta patología traumática tan enorme, pues, de la que conversábamos anteriormente. Vemos también un piso de imágenes que nos permita el salto a la modernidad que requerimos, donde tengamos equipo de última tecnología que nos permita hacer diagnósticos por imágenes rápidas y salvar vidas. Y vemos algo que todos soñamos, que es el helipuerto. Usted sabe ya, porque en varias ocasiones lo ha visto, el estrés que todos vivimos cuando viene un niño grave en helicóptero y tiene que aterrizar el helicóptero en el Paseo Colón, el riesgo que esto implica para el niño, para los acompañantes, para los pilotos y hasta para las personas que están en la zona. Entonces soñamos con que en el último piso de esta torre de cuidado crítico vamos a tener un helipuerto que va a ayudar a hacer la diferencia para muchos chiquitos. Bueno, eso es una soñadora, pero espero que se le cumplan los sueños, doctora. Y espero que esté en el hospital de niños cuando se haga realidad. No se tira la presidencia de la República. Ese sí fue un buen chiste. Sí, no es un chiste. Es lo peor. Pero bueno, doctor, usted es directora interina. Sí, señor. ¿Por qué es interina? Digo, mire, perdone, nunca se lo he preguntado, pero... No, ya me reí mucho. En la Caja Costarricense del Seguro Social, este tipo de puestos se asumen siempre inicialmente de manera interina, hasta tanto la Junta Directiva de la Caja pues indica, ¿verdad?, que ya es el momento para los concursos de los puestos en propiedad. Entonces, ¿es por concurso? Es por concurso. Pero sí. Usted está concursando. Bueno, cuando se abra el concurso eventualmente, pues concursaré, claro que sí. Me encanta mi trabajo. Por eso espero que esté ahí, no se lance a la presidencia. Pero de temas más complejos, médicos en el Hospital Nacional de Niños, los trasplantes. ¿Cómo van con el tema de los trasplantes? Mire, los trasplantes son un gran desafío para cualquier hospital, son un desafío realmente fascinante, porque estamos hablando ya aquí de pediatría de altísima complejidad, de altísimo costo, pero que vale la pena, porque puede representar una oportunidad de vida para muchos chiquitos. El Hospital Nacional de Niños tiene en este momento 3 programas de trasplantes activos. El de más larga historia es el programa de trasplante de riñón, que es un programa consolidado, que ha enfrentado sus dificultades, pero ha podido solventarlas. Y bueno, dichosamente, mañana tenemos trasplante de riñón en el hospital. Nosotros, sí, mañana tenemos trasplante de riñón, tenemos un programa sumamente sólido y hacemos las 2 categorías. Hacemos trasplante de riñón a partir de donante cadavérico y también trasplante de riñón a partir de donante vivo. La segunda categoría es el programa de trasplante de células madre hemopoyéticas, que es lo que la gente conoce como trasplante de médula. Dentro del grupo de trasplante de médula también nosotros tenemos 2 programas. Un programa que se llama el programa de trasplante autólogo, que quiere decir que células del mismo chiquito se extraen en un momento dado del tratamiento, sobre todo en niños con enfermedades oncológicas, con cáncer, y luego de que el niño se le ha dado tratamiento, se le vuelven a poner para facilitar su recuperación. Y tenemos otro programa de trasplante, que es el programa de trasplante halogénico, ese es el nombre que se utiliza, que significa que células de otra persona, usualmente un familiar, papá, mamá o un hermanito, se ponen en un niño para tratar de curar su enfermedad.
Este programa se utiliza para dar una oportunidad de vida a niños que nacen con defectos graves del sistema de defensas, estos se llaman inmunodeficiencias primarias, o con niños que tienen leucemias, o con otras categorías de enfermedades como anemia plástica o enfermedades más raras. Este segundo programa es un programa también muy consolidado que se ha mantenido permanentemente activo y pues que como todos los programas, esto tenemos que decirlo, la gente siempre está dispuesta a dar un poco más, ¿verdad? Más allá de la retribución económica o el reconocimiento, la gente siempre está dispuesta a dar un poco más y esto es lo que ha hecho que estos programas se mantengan vivos y exitosos hasta el día de hoy. El último de los programas es el programa de trasplante de hígado, que también hay que decir, es un programa que inició de una manera muy vigorosa en el hospital a finales de los 90. De hecho, el Hospital Nacional de Niños fue uno de los pioneros en Latinoamérica en tener un programa de trasplante de hígado. E incluso fuimos más allá porque fuimos uno de los hospitales pioneros en tener trasplante de hígado a partir de donante vivo. Sí. Cuando la mayoría de los países generalmente empiezan sus programas a partir de donación cadavérica. Hay que reconocer el mérito de la doctora Matamoros, que fue la pionera en desarrollar este tipo de programa. Después de ello, el programa creció, incluso empezó a cobijar la población adulta y se empezaron a dar una serie de dificultades. Yo le diría dificultades de carácter organizativo en el sitio de ubicación del programa, que afectaron su continuidad. Tuvimos una crisis muy seria en los años 2012-2013, donde prácticamente no se hicieron trasplantes de hígado en el Hospital de Niños, y luego de batallas en múltiples instancias, muchas veces lideradas por los mismos padres de familia con chiquitos enfermos, lo cual es una situación pues obviamente muy injusta, pero el capítulo, digamos, final es que finalmente el año pasado se logró alinear todos estos elementos que no estaban trabajando, digamos, de una manera concordante. El programa se reactivó y en este momento el programa se encuentra activo. ¿Había una orden de estar a cuarta? Sí, claro. Hay múltiples recursos ante la Sala Constitucional que han sido interpuestos por los padres para la reactivación de este programa. Teníamos problemas diversos, yo creo que ese sería motivo de otro programa, pero uno de los puntos es que en un momento dado teníamos la capacidad de hacer solamente trasplante de hígado a partir de donante cadavérico, pero la donación cadavérica para los niños es muy desventajosa porque primero es infrecuente y segundo se requiere que tengamos un hígado que sea tamaño relacionado y grupo relacionado, y esto algunas veces es difícil de conseguir. En este momento podemos decir que ya existen todos los elementos requeridos para poder hacer en el Hospital de Niños trasplante con donante vivo y esperamos poder dar la buena noticia dentro de poco tiempo de que hacemos el primer caso del 2016. ¿Ya lo tienen planeado, doctora? Está bastante avanzado. Sí, podrían ir a Matices el día siguiente con el equipo médico. Sería muy bueno. Sí, podría ser en el otro mes. Espera apuntarlo en la agenda, doctora. Qué buen periodista que es usted, Randall. Muchas gracias. Es para apuntarlo en la agenda, doctora, nada más. Su visita, pero entonces, ¿de corazón no hace trasplantes del hospital? No, mire, de corazón hubo un momento en que se hicieron trasplantes, hace un par de décadas, como a inicios de los 90. Sin embargo, y esto es interesante, eso se llaman trasplantes de carácter anecdótico. Los países lo hacen para decir, hicimos uno. Sí. Pero esto tiene poco impacto en un sistema de salud, porque nosotros no queremos trasplantes anecdóticos, queremos programas de trasplante. Que esto significa tener un grupo consolidado de personas que se dedican en alma, vida y corazón a obtener un procedimiento de calidad. Entonces, no, programa de corazón todavía no tenemos, estamos pensándolo para un futuro. Cuando hay un niño que necesita un trasplante de corazón, ¿cuál hospital lo hace? En el área centroamericana ninguno. No. ¿Ninguno? No, ninguno. ¿Y es frecuente que un niño necesite? No, es muy infrecuente. Sí. Es muy infrecuente. Sí. ¿Qué pasa cuando uno necesita? La caja no sufraga sus gastos, ¿verdad? Mire, la caja da un subsidio parcial para este tipo de procedimientos en el exterior. Lo que pasa es que un trasplante de corazón es un procedimiento tan complejo que usualmente requiere ser implementado en un lapso de tiempo muy corto y por otro lado es un procedimiento
cuyo resultado, tal vez la técnica quirúrgica, dicen los que saben que la técnica quirúrgica en trasplante de corazón no es tan complicada, pero el manejo alrededor del procedimiento es muy complicado, y para lograr tener sobrevidas buenas hay que alinear una serie de factores que nosotros necesitamos fortalecer todavía. Sí. De los programas riñón, médula, hígado, ¿cuál es el más complicado médicamente? Yo le diría que probablemente hígado. ¿Hígado es el más complicado? Sí. ¿Y el más frecuente? Riñón. ¿De esos tres? Riñón. Sí, son expertos en riñón. Sí. En riñón. Sí. Perfecto. Doctora, ¿hay algún elemento? Nos quedan 2 minutos que se me haya quedado por fuera de la entrevista y que quiera hablar del Hospital Nacional de Niños. Creo que he abarcado un montón de cosas, pero no sé si hay algún elemento que haya dejado por fuera. No venía preparada para tantas preguntas. Claro de que venía tantos preparada, temas. todo me lo contestó. Espero que bien, pero sí. Sobre todo aprovechando, ¿verdad?, la semana en que estamos, Randall, un llamado de atención a los padres sobre que viene la Semana Santa. Y el llamado es esto: ejerza una parentalidad responsable. Renuncia a usted mismo y dedíquele un poco más de tiempo a sus hijos. Sus hijos todo lo que necesitan es amor. Olvídese de las cosas. Fundamentalmente amor y atención. Entonces, en esta Semana Santa, la manifestación de amor es, por favor, cuidar a los chiquitos si están en las piscinas, cuidar a los chiquitos si están en el mar, manejar de manera responsable, no excederse en el uso de alcohol, mucho menos de otras sustancias ilícitas, evitar el contacto con animales si este se da de manera inapropiada, proteger a los niños del sol, y si su niño tiene alguna patología médica, no postergar la consulta porque nos encontramos en los días de descanso, claro, sino que acudir a los servicios de salud de una manera oportuna. Doctora, lo del sol me interesa mucho. ¿Cuán frecuente es afectaciones por...? Digo, es que el problema de las afectaciones por el sol es que se hagan a posteriori, es decir, después de mucha exposición, pero ¿cómo deberíamos de cuidar a nuestros hijos del sol? Bueno, recordar que en este momento, pues desafortunadamente nuestro planeta tiene un agujero enorme en la capa de ozono, y eso hace que los rayos ultravioleta atraviesen la atmósfera, y los rayos ultravioleta, cuando están en contacto con las células de nuestra piel, tienen la capacidad de producir mutaciones que pueden generar cáncer. Y hay que recordar esto: el efecto de los rayos ultravioleta sobre la piel es acumulativo. Las células lo van recordando, así es que entre más nos asoleamos, mayor el riesgo de tener alguna enfermedad maligna en la piel. Recordar que los niños requieren utilizar un filtro solar, un factor de protección solar, idealmente más de 50. Recordar que los productos de protección solar deben reaplicarse por lo menos cada 2 horas, que los niños pequeños, la protección solar debe reforzarse con una gorrita para proteger la cara, o bien con alguna ropa especial que existe en este momento, que tiene manguitas largas que evitan el hecho de que el niño se exponga innecesariamente a rayos ultravioleta. El lavado de manos. Un día de eso estábamos hablando con el doctor Salas del Ministerio de Salud aquí sobre el lavado de manos, hablando del Zika, y hablando de las diarreas, del Zika no, hablando de las diarreas, y de cómo había ayudado en la H1N1 en algún momento el lavado de manos. Entonces el doctor decía, bueno, pero es que aquí el combo es que usted puede lavarse las manos y evita un montón de enfermedades, no solo el H1N1. Pero me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, está bien el gel, el alcohol en gel, pero una vez, después va y se lava las manos bien, porque si no lo que hace es una costra de gel, digamos, si lo usa todo el día. Y yo he visto escolares y colegiales que andan con la cosita de alcohol en gel, pero no se lavan las manos, doctora. Hay que recordar, tal vez es una situación muy práctica. Cuando las manos se ven visiblemente sucias, se indica un lavado de manos con agua y jabón. Cuando las manos no están visiblemente sucias, el higiene de manos con el alcohol en gel puede resultar suficiente. Dependiendo de la calidad del gel, usted mismo lo puede probar. Hay geles que dejan esta sensación de manos pegajosas, y hay otros que son de mejor calidad que no producen ese tipo de sensación táctil. Ah, qué interesante. Bueno, doctora, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando tengamos la torre lista me vuelve a invitar. Sí, en el 2020. Sí. Como directora del hospital, como directora del hospital de niños, son las 3:22. Sé que tiene mucho trabajo. Los que parecieran no tener trabajo esta tarde son los diputados que no hicieron quórum, así es que pues se dieron libres los diputados esta tarde. No hay sesión en la Asamblea Legislativa. Nosotros los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Le pedimos la canción a la doctora, ya usó la frase en español.
All You Need Is Love, pidió la doctora, todo lo que necesitas es amor, de los Beatles. Así es que nos vamos con un piezón.